Buenas tardes, esto es una clase de lengua nivel 2 distancia en la que voy a seguir con el tema de morfología. Habíamos acabado ya las famosas palabras analizadas en lexemas y morfemas y luego ya habíamos empezado a ver categorías gramaticales que se dividían en variables, que son los sustantivos, los adjetivos, los pronombres, los determinantes o determinativos y el verbo, y las invariables, que son los adverbios, preposiciones y conjunciones. En estas clases anteriores ya habíamos visto el sustantivo y su clasificación, y el adjetivo y los tipos de adjetivos que teníamos. Entonces voy a seguir ya a partir del adverbio, según estos apuntes muy breves del libro de tercero de ESO de Marea Verde, de esta editorial gratuita que utilizamos. Tengo que avisar también de que hoy no hay nadie conectado, ya que ha fallado la herramienta que nos ha facilitado Educa Madrid hoy, o sea, estos días, porque está en pruebas. Entonces no ha funcionado esa aplicación que se llama Big Blue Button, y estoy ahora mismo conectado por Jitsi, por la plataforma Jitsi, que es la que utilizábamos normalmente. Espero que alguien se conecte a lo largo de estos 40 minutos que quedan. Bien, entonces el adverbio es una de las categorías invariables, y esto va a ser importantísimo, dado que en la clasificación que habíamos visto los adverbios están en las invariables, lo cual va a ser un síntoma, un rasgo esencial para diferenciarlo de, por ejemplo, de adjetivos o de sustantivos o otras palabras que nos pueden llevar a confusión por si son adverbios o no son adverbios. Entonces, lo principal para reconocer un adverbio es que no admite morfemas de género y número. Un adverbio no tiene masculino ni femenino, ni singular ni plural. Entonces aquí nos dice que son invariables, pero algunos admiten grado, y también voy a ir empezando a escribir algunos invariables. Dice, aunque algunos admiten grado, como por ejemplo cerca, cerquísima. También admiten morfemas derivativos como diminutivos, lo de ahorita, por ejemplo, ¿no?, que se dice mucho en Hispanoamérica, ¿vale? Prontito, en vez de pronto, prontito, ¿vale? Este diminutivo del adverbio de tiempo pronto, ¿vale? Prontito. Vale, entonces sí que puede haber diminutivos, pero no masculino y femenino, ni singular ni plural. Vale, entonces la función es muy importante. Dice que consiste en complementar al verbo, ¿vale? Complementa al verbo, ya veremos la función sintáctica, al adjetivo y a otro adverbio. Entonces, fijaos, repetimos, el adverbio acompaña o complementa al verbo, al adjetivo, a otro adjetivo, y también puede complementar o acompañar a otro adverbio. Bien, entonces esto es lo más importante del adverbio, que puede, como dice el nombre, adverbio, acompaña al verbo como complemento circunstancial. Dice, ven aquí, ¿vale? Ven aquí sería un ejemplo de cuando acompaña a un verbo. Ven, el verbo venir, aquí, un adverbio de lugar. Al adjetivo, que puede complementarlo como modificador, ¿vale? Que ya veremos qué es esto, modificador del adjetivo o complemento del adjetivo. También este mod o complemento de adjetivo, por ejemplo, tenemos el adjetivo rico, muy rico, ¿vale? Este sería el adverbio y el adjetivo rico. Y luego a otro adverbio, como modificador o complemento del adverbio también. Entonces tenemos un adverbio bien, por ejemplo, bien, pues muy bien es muy, digamos, es el adverbio que está acompañando a otro adverbio que es bien, ¿vale? También puede complementar a una oración
pero que ya lo veremos, ¿no? También, bueno, lo voy a subrayar, ¿no? También a una oración, puede acompañar a una oración, por ejemplo, con ciertamente, no me he expresado bien, pues ciertamente sería un complemento oracional. ¿Vale? Esto ya lo veremos cuando nos metamos en sintaxis. Vale, entonces vamos a ir viendo qué tipos tenemos de adverbios. Pues tenemos adverbios de lugar, ¿vale? De tiempo, de modo, de cantidad, ¿vale? De afirmación, de negación, aunque esto también suele ser ambiguo. Hay gramáticos que niegan el adverbio de negación, pero bueno, de duda, etcétera, ¿vale? Puedo buscaros en un momento una tabla mejor para que veamos todos los adverbios. Muchos pueden aportar más de un significado. Jamás, por ejemplo, expresa negación y tiempo a la vez, ¿vale? Entonces, esto lo podemos subrayar. Vamos a subrayar los ejemplos aquí, allí, lejos, de lugar. Tiempo, luego, hoy, mañana, pronto, tarde, ¿vale? Modo, así, bien, mal. Los de todos los terminados en mente, casi todos los terminados en mente, estos son de modo, ¿vale? Como fácilmente, rápidamente, ¿vale? Cantidad, pues muy, poco, mucho, bastante. Afirmación, sí, también, asimismo. Negación, no, tampoco, nada, ¿vale? Y duda, quizá, acaso, posiblemente. Vale. Y jamás eso que dice, por ejemplo, que expresa negación y tiempo a la vez. Niega porque jamás es algo que no se hace, por ejemplo, y jamás también es como nunca. Entonces es algo que tiene que ver con que no se realiza en el tiempo. Entonces por eso es de negación y de tiempo a la vez. Otros marcan la modalidad de la oración, inusitadamente, desafortunadamente, ¿vale? Esto es algo que tiene que ver con acompañar a la oración. Y luego tenemos los adverbios relativos. Además, los adverbios relativos, donde, cómo, cuándo y cuánto, sin tilde, ojo, no tienen tilde, donde, cómo, cuándo y cuánto, funcionan simultáneamente como adverbios y como introductores de proposiciones subordinadas, que ya lo veremos. Lo hizo como le dijeron, ¿no? Aquí tenemos este ejemplo. Lo hizo como le dijeron, este adverbio como funciona de nexo de la oración compuesta y a la vez adverbio de modo, ¿vale? Bueno, entonces, visto esto, aquí nos habla también que de las locuciones adverbiales. Las locuciones adverbiales son un conjunto de palabras que funcionan igual que un adverbio y poseen los mismos valores semánticos. Es decir, en vez de quizá podemos decir tal vez. ¿Vale? Locuciones adverbiales son conjunto de palabras que funcionan igual que un adverbio que sea solo una palabra, ¿no? Entonces, tal vez sería lo mismo que quizá, más o menos, pues aproximadamente, ¿no? A oscuras, bueno, no se puede traducir como una sola palabra, pero indica modo, ¿no? De repente, de todos modos, hay muchas locuciones adverbiales también. Vale. Vamos a hacer aquí una cosa, a ver si esto me deja, porque hoy está el ordenador y está todo bastante mal, no sé qué pasa. Algo más de adverbios. Vamos a esperar a hacer una breve pausa. Bien, aquí os presento un par de documentos más, que es este libro que es de primero o de segundo de ESO, que es un poco más fácil, y aquí nos detallan un poco más los tipos de adverbios. Reconocerlos y saber los tipos viene muy bien. Adverbios de lugar, por ejemplo, arriba, aquí, atrás, ¿no? De tiempo, ahora, antes, todavía, pronto, tarde, después. Adverbios de modo, bien, mal, deprisa, alegremente, ¿no? Siempre viene bien decir en orden, lugar, tiempo y modo, ¿no? Luego de cantidad, más, menos, mucho, bastante, ¿no? De afirmación, negación y duda. Entonces, aprendeos de memoria este orden: lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación y duda.
¿de acuerdo? Porque si sabéis en orden estas palabras, tendréis más facilidad para clasificar los adverbios. Adverbios de lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación y duda. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos, ya salen solos, de lugar, encima, debajo, arriba, abajo, lo que sea, ¿no? Tiempo, antes, después, pronto, tarde. Modo, bien, mal, regular, deprisa, alegremente, fácilmente. Cantidad, más, menos, mucho, bastante. Afirmación, sí, seguro. Negación, no, tampoco, jamás. Y duda, quizá, seguramente. Y las locuciones adverbiales, que también son de los mismos tipos. Locuciones adverbiales, estas combinaciones fijas de palabras que funcionan como adverbios, ¿vale? Que funcionan como adverbios. Existen muchas en nuestro idioma, a escape, con creces, de tapadillo, en cuclillas, sin ton ni son, algunas incluso que conservan la forma latina, motu propio, grosso modo, statu quo, ¿vale? La forma del latín. Las reconocerás porque pueden intercambiarse por otro adverbio, normalmente, ¿vale? También tenía otro documento que aquí podemos ver una tabla un poco más detallada. Aquí, por ejemplo, vemos de lugar. Aquí, ahí, allí, allá, cerca, lejos, dentro, fuera, arriba, abajo, encima, debajo, delante, detrás, ¿no? Tiempo, ayer, hoy, mañana, entonces, ahora, antes, después, ya, todavía, aún, siempre, nunca, jamás. Modo, así, bien, mal, despacio, deprisa, claramente, y todos los acabados en mente, o casi todos, ¿vale? Rápidamente, fácilmente, difícilmente, tontamente, ¿no? Cantidad, de cantidad, muy, mucho, poco, menos, bastante, demasiado, más. Aquí viene solo, y solo puede ser de cantidad, pero también, ojo, que solo o solamente es un adverbio que se llama de foco. Un tipo de adverbio que no viene aquí, que se llaman adverbios de foco, porque enfocan, digamos, seleccionan. Afirmación, pues sí, también, asimismo, ciertamente, efectivamente, y siempre. Siempre también puede estar aquí en tiempo, como podéis ver, aquí lo tenemos en tiempo también. Negación, no, tampoco, nunca y jamás. Deseo, ojalá, y las locuciones adverbiales que puedan equivaler a ojalá, pero sobre todo este. Duda, quizá, también como locución adverbial puede ser tal vez, ¿no? Acaso, posiblemente, probablemente. ¿De acuerdo? Bien. Si seguimos con nuestros apuntes, aquí estábamos viendo los adverbios y las locuciones, y ahora ya vamos a ver el resto de palabras y luego os cuento otra cosa más sobre los adverbios, que es que se pueden confundir con determinantes y con pronombres. Entonces vamos a ver los pronombres. El pronombre es la categoría gramatical que sustituye a un nombre, a un sustantivo, y ejerce su función. Sustituye a un nombre o alude o apunta a un nombre. Para mí quedaría bien que la definición fuera así, que sustituye o se refiere a un nombre, porque no es lo mismo referirnos a, por ejemplo, a una persona, ¿no? Y con el pronombre ella, que usar el pronombre, por ejemplo, la de se la compré, ¿no? Le compré una camisa a ella, se la compré o lo que sea. Entonces, ese la se refiere a la camisa, por ejemplo, entonces no es lo mismo que sustituirlo, ¿vale? Pero bueno, es sustituir al nombre es lo esencial del pronombre. Los pronombres pueden ser personales, demostrativos, ¿vale? Vemos viendo los tipos personales, yo, mi, me, con los, no sé si recordáis o recuerdan los que viven en España y conocen la música de Joaquín Sabina, un disco que se llamaba Yo, mi, me, contigo, ¿no? Que combina, digamos, esta serie de pronombres que había que aprenderse de memoria en la escuela. Yo, mi, me, conmigo, tú, ti, te, contigo, ¿no? Bueno,
Entonces, como estamos en nivel 2, se supone que ya conocemos los pronombres. No puedo explicarlo todo ahora porque si no, no acabamos. Básicamente, que sepáis, que recordemos esta clasificación: personales, yo, ti, te, contigo, consigo. Demostrativos, este, ese, aquel, esta, esa, aquella, estos, esos, aquellos. Posesivos, mío, tuyo, suyo. Indefinidos, uno, alguno, otro. Numerales, decena, 2, 3, 5, quinto, octavo, ¿vale? Relativos, que, el cual, ¿vale? Que ya los veremos. Interrogativos y exclamativos, que siempre llevan tilde, que son qué, cuál y cuánto, principalmente. Pronombres. Vale. Voy a hacer otra breve pausa para enseñaros algo de pronombres. Vale, aquí tenemos la tabla a la que yo me refería antes de pronombres personales. Se dividen en tónicos y en átonos, según cada persona. Entonces, de aquí viene la tabla de esa que os decía del disco de Joaquín Sabina. Yo, mi, me, conmigo, ¿no? El pronombre átono lo decíamos después del mi, pero bueno. Yo, mi, me, conmigo. Nosotros, nosotras, nos. Tú, ti, te, contigo. Vosotras, vosotras, os. Usted, ustedes, ¿vale? Y luego él, ella, ellos, sí, consigo, ¿no? Ellos, ellas, sí, consigo, y luego el se, lo, la, les. Vale, entonces, de aquí, de los personales, os insisto en que os aprendáis esta lista de pronombres personales átonos. O sea, todos los átonos que están separados aquí en la tabla se pueden decir seguidos así. Métese nosos, ¿vale? Que suena divertido esto de métese nosos. Lola, los, las. Le y les, ¿vale? Métese nosos, lola, los, las, le y les. Y ojo, recuerdo, insisto, en que esto no son artículos, ¿vale? No son determinantes. Ahora daremos los determinantes. No son artículos, estos son pronombres. Es lo de, por ejemplo, de la compré barata. La no es un artículo, ¿eh? Es algo que se está refiriendo a la camisa o a la pelota, ¿vale? Bien, luego están los demostrativos, que son este, ese y aquel, que antes se escribían con tilde. Este me parece bien, no quiero esta, sino aquella, ¿vale? Y se les ponía tilde antes para diferenciarlos de los determinantes, que los veremos ahora. Entonces aquí están este, esta, esto, estos, estas, ese, esa, eso, esos, esas, aquel, aquella, aquello, aquellos, aquellas. Luego están los posesivos, que son mío, tuyo, suyo y todas las combinaciones. Mía, tuya, suya, míos, tuyos, suyos, mías, tuyas y suyas. Y luego de varios poseedores, nuestro, vuestro, suyo, nuestra, vuestra, suya, nuestros, vuestros, suyos, nuestras, vuestras y suyas. Vale. Luego están los numerales, que son los números, que son los que indican cantidad precisa u orden. Y por eso hay varios tipos. Los cardinales, que expresan cantidades exactas. 1, 2, 3. Quiero solamente 1. Pidió 3. Ordinales, que expresan orden. Primero, segundo, tercero. Fue el primero. Vivo en un segundo. Fraccionarios, que expresan una parte de la unidad. Medio, tercio, onceavo, doceavo, treceavo, ¿vale? Todos los que acaban en avo no son ordinales, son fracciones. Multiplicativos, expresan una cantidad multiplicada, doble, triple, cuádruple. Y distributivos asignan una parte de un conjunto, sendos y sendas y cada, ¿vale? Lo de sendos, sendas y cada también los metemos a veces en indefinidos, que son el siguiente tipo. Pronombres indefinidos son los más difíciles y también los más frecuentes. Poco, demasiado, mucho, ¿no? Son cantidades. Poca, demasiada, mucha, toda, una, bastante. En plural, pocos, demasiados, muchos, etcétera, ¿vale? Luego de identidad, los pronombres indefinidos de identidad son mismo, otro y propio. Misma, otra, propia, mismos, otros, propios, demás, mismas, otras, propias, demás. Y los indefinidos de existencia
son los de algo, alguien, alguno, ningún, ninguno, ¿vale? Ningún, algo, alguien, alguna, ninguna, algunos, ningunos, cualesquiera, ¿vale? En los ejercicios que yo pongo nunca suelo mandar saber cuáles son de cantidad, cuáles son de identidad y cuáles son de existencia, sino que todos los reunimos en un solo tipo que van a ser indefinidos. ¿De acuerdo? Estos indefinidos expresan cantidad de manera no concreta, aunque también para expresar de modo impreciso identidad o existencia, ¿no? Como no quiero mucho, quiero poco, ¿vale? No vino el mismo, vino otro, los demás esperaron. Dame algo, alguno vendrá, cualquiera se fía. Y luego los de ambos y sendos también los podemos incluir en indefinidos, pero realmente se llaman pronombres distributivos. Ambos y sendos. Ambos, ambas, sendos, sendas. Vale. Y también es posible encontrar determinantes que acompañen a pronombres. O sea, un pronombre puede ir antecedido de un determinante. Un cualquiera. El mío. Los demás. ¿Vale? Entonces, cuando veamos esto, que no se extrañe, porque como los pronombres funcionan como nombres, como sustantivos, pueden llevar delante un determinante. Luego están los pronombres interrogativos y exclamativos, que son qué, quién, cuál y cuánto, ¿no? Entonces, estos pronombres que siempre van con tilde los podemos encontrar en preguntas directas o indirectas y en exclamaciones también. ¿Qué es eso? ¿Qué quieres? ¿Quién ha sido? ¿Quiénes quieren café? ¿Cuál es tu mochila? ¿Cuáles son tus zapatillas? ¿Cuántos quieres? ¿Cuántas vendrán? ¿Vale? Todo esto son pronombres interrogativos. Pronombres relativos es otro tipo especial de pronombres que son los que unen partes en oraciones compuestas y que tenemos que ver a lo largo de este curso. El chico que viste ayer es mi vecino, ¿no? Pues este que es lo mismo que decir el chico el cual viste, ¿no? Este que se refiere a chico. Por eso este que no es una conjunción, sino un pronombre. Su hermano, quien vino a verme, me dio el teléfono, ¿no? Aquí tenemos este quien, que se refiere a hermano, ¿vale? Bueno, pues estos son los pronombres relativos. Vale, entonces seguimos con nuestro tema, donde estábamos viendo ahora vamos a ver los determinantes o determinativos, ¿vale? Los determinantes o determinativos tienen por función presentar al sustantivo al que acompañan. La función sintáctica se llama determinante o actualizador. Incluso algunos pueden ir detrás del nombre, aunque no es lo habitual. Los determinantes, aquí tenemos un breve resumen. Se clasifican en artículos, el, la, los, las y lo cuando no sea pronombre. Posesivos, mi, tu, su, nuestro, vuestro, su, ¿vale? Demostrativos, este, ese, aquel. Indefinidos, un, algún, ningún. Numerales, cardinales, 1, 2, 3, luego los ordinales que son primero, segundo, tercero, los partitivos, medio, tercio, doceavo, multiplicativos, doble, triple, cuádruple, quíntuple, también lo de sendos y ambos, ¿no? Que también pueden estar en determinantes, interrogativos, exclamativos, qué, cuál, cuánto, y el relativo, el determinante relativo, cuyo, cuya, cuyos y cuyas. ¿De acuerdo? Entonces, los determinantes se parecen muchísimo a los pronombres, ¿no? Estamos viendo que además los tipos casi coinciden. Personales no hay, pero sí tenemos posesivos, ¿vale? Tenemos indefinidos, tenemos demostrativos, y la diferencia fundamental entre determinantes y pronombres es que los determinantes acompañan a un sustantivo, ¿vale? Los determinantes siempre acompañan a un sustantivo, ¿vale? Los determinantes siempre acompañan a un sustantivo, lo preceden, ¿no? El coche, esta silla, ¿vale? Los determinantes. Entonces, ya visto esto, voy a enseñaros esta tabla tan buena
que nos ilustra en la diferencia entre determinante, pronombre y adverbio. Entonces, el determinante siempre acompaña al sustantivo, el determinante. El pronombre sustituye al sustantivo, mientras que el adverbio es una palabra invariable que no varía en género ni en número y se puede referir a un adjetivo, a un verbo o a otro adverbio. Veamos ejemplos, ¿vale? Aquí de determinante, por ejemplo, tenemos aquí vasos, que es un sustantivo, entonces más, que va delante de vasos, es el determinante. Aunque jamás pensaréis vosotros que más va a ser un determinante, ¿no? Muchos ven más y dicen enseguida adverbio. Pues hay que ver de qué está funcionando en la oración. Más vasos, pocos vasos, muchos vasos, bastantes vasos, siempre están acompañando a un sustantivo, vasos. Entonces eso no puede ser un adverbio. Trae más. Si nos estamos refiriendo a vasos, aquí esto sería un pronombre, ¿vale? Porque no hemos dicho vasos y sabemos que nos estamos refiriendo a algún objeto, ¿no? Trae más. Sin embargo, cuando haya verbos que son intransitivos, ¿no? Que no se están refiriendo a nada, que no es como traer, que tienes que traer vasos, ¿no? O traer platos o lo que sea, sino que corres más o menos, este más, que sí que acompaña al verbo, esto es un adverbio. Corre más, corre deprisa, corre mucho, corre poco, corre lentamente, ¿vale? Esos son adverbios porque acompañan al verbo y además son invariables. Otros ejemplos. Tienes pocos lápices. Pocos va a ser un determinante porque acompaña lápices, que es un sustantivo. Sin embargo, si omitimos la palabra lápices y nos estamos refiriendo a eso, a lápices, este pocos es un pronombre. Y sin embargo, si estamos refiriéndonos al verbo, este poco es un adverbio. ¿Cuánto trabajas? Poco. ¿Vale? Y así todas. Compré demasiado cacao, acompaña cacao, es un demasiado, es un determinante. Fijaos que es variable también, porque si tuviéramos, por ejemplo, compré demasiada harina, por ejemplo, aquí tenemos flexión de género, tenemos demasiado y demasiada, ¿no? Pues esto no puede ser un adverbio. El adverbio es invariable. Por ejemplo, seguimos con el pronombre, compré demasiado, ¿no? Que también esto varía porque si estamos diciendo harina, pues diríamos compré demasiada, ¿vale? Esto sería, esto es el determinante, esto es el pronombre. Y aquí en este otro ejemplo está demasiado cocida. No podemos decir está demasiada cocida, no, es demasiado cocida, aunque sea esto femenino. Estamos viendo que esto es invariable. Entonces, ¿cocida qué es? Es un adjetivo, ¿no? Está cruda, quemada, cocida, pasada, lo que sea, es un adjetivo. Y si recordáis, el adverbio acompaña a un adjetivo, a un verbo o a otro adverbio. Entonces, aquí, como esto es un adjetivo, cocida, demasiado es un adverbio, porque solo un adverbio puede acompañar a un adjetivo. Vale, llegaron bastantes personas, pues también tenemos el mismo caso, llegaron bastantes ¿qué? Personas. Personas es el sustantivo. Y bastantes, como va delante de un sustantivo, esto es un determinante, indefinido. Llegaron bastantes, aquí tenemos el pronombre. Pero dibuja bastante mal, aquí tenemos un adverbio que es mal, bien y mal son adverbios, entonces solamente un adverbio puede acompañar a otro adverbio. Lo vemos aquí. Vale, tengo muchos libros, determinante sustantivo. Tengo muchos, pronombre. Te quiero mucho, adverbio. ¿Vale? Te quiero mucho y fijaos en que los adverbios en estas oraciones son siempre invariables. No podemos decir te quiero mucha o te quiero muchos, no. Dibuja bastante mal, no podemos decir bastantes mal, ni nada. Está demasiado cocida, no podemos decir demasiado demasiada,
cocida, no, demasiado, ¿vale? El adverbio es invariable. Cada vez nacen menos niños es un determinante que acompaña al sustantivo niños. Cada vez nacen menos es un pronombre, porque nos estamos refiriendo a niños. Y grita menos es un adverbio, porque estamos refiriéndonos al verbo diciendo que grite menos. ¿Cuánto gritas o cuánto grita? Menos, ¿vale? Hace tanto tiempo que lo vi. Pues tanto es el determinante que acompaña al sustantivo tiempo. Hace tanto que lo vi. Pues esto es un pronombre, que no estamos diciendo tiempo ya, pero tanto se está refiriendo a tiempo. Y no hables tanto es el adverbio, que veis que no puede ser femenino, ni singular, ni plural. No hables tanto, no hables tanta, no hables tantos, no queda bien, ¿vale? Bueno, pues esto es algo muy importante, ¿vale? Esta parte del adverbio. La preposición, pues no tiene más historia que saberse la lista. Hay una lista de preposiciones que es la siguiente, que ha quitado alguna aquí: a, ante, bajo, cabe, que es una preposición antigua, cabe, con, contra, de, desde, en, que es que yo la de durante y mediante las digo al final, porque me resulta más fácil, pero bueno. Desde, en, entre, excepto también es nueva, entre, hacia, hasta, para, por, según, salvo, según, sin, había otra que era so, sin, so, sobre, tras, y luego estaba versus, que es nueva también, versus y vía. Vale, entonces el orden en el que yo me lo sabía era ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras, versus, vía, durante y mediante. Vale, conviene sabérselas de memoria, porque es más fácil será más fácil de reconocer. También hay locuciones preposicionales. Locuciones preposicionales son conjuntos de palabras que necesitan como una sola preposición, que equivalen más o menos a una preposición, ¿vale? Conjuntos de palabras que, sin ser necesariamente preposición, funcionan del mismo modo, funcionan como proposiciones. Podemos sustituirla por una preposición, aunque al hacer esto el significado a veces varía un poco, ¿no? Después de la cena, tras la cena, ¿no? Entonces aquí tenemos después de, sería más o menos tras, ¿no? A causa de su enfermedad, a causa de es lo mismo que decir por su enfermedad, ¿vale? Esas son locuciones. Entonces las locuciones, ahora vamos con las conjunciones, que son morfemas independientes también, invariables, cuya función consiste en servir de nexo para hacer oraciones compuestas o para unir sintagmas, ¿vale? Las conjunciones pueden ser coordinantes y o pero, o subordinantes como que, si, aunque, porque, lo que sea, ¿vale? Las conjunciones. Y luego también hay locuciones conjuntivas que ejercen la misma función sintáctica que las conjunciones. Por tanto, así que, etcétera. A fin de que, ¿vale? Las conjunciones ya las daremos cuando demos las oraciones compuestas, pero sí que conviene que sepáis unas cuantas ahora. Interjección es un tipo de palabras al margen del enunciado que forman enunciado por sí misma. La interjección es esto de las exclamaciones y expresan sentimientos, ¿vale? Sirven para expresar sentimientos, saludar, ordenar, etcétera. Se pueden clasificar en propias, que son las onomatopeyas, las que solamente son interjecciones, como ay, puaj, o, y luego las interjecciones impropias, que son las que proceden de otras palabras, como ojo, estupendo, canastos, caracoles, ¿no? Palabras así de exclamación que son otras palabras, no es como a, o, puaj,
¿no? O sea, esas interjecciones son las propias. Luego las impropias son las que son otras palabras que van a funcionar como interjección. Bueno, pues ya me he quedado sin tiempo. Voy a dejarlo aquí. El próximo día haré este ejercicio o lo haré en un vídeo aparte. Este ejercicio es muy recurrente, lo hago todos los años. Y el próximo día también veremos el verbo, ¿vale? Que también tiene bastante, sobre todo las perífrasis verbales. Así que nada más, voy a parar esta grabación y nos vemos el próximo día.